Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En el video anterior vimos una especificación de cómo cerrar una cuenta bancaria en el sistema bancario que venimos desarrollando muy lentamente, paso a paso, en los videos de esta serie. En este video voy a repasar eso que vimos, lo último que vimos en el video anterior, y les voy a mostrar cómo trabajar eso, cómo usar eso en setlog. Entonces empecemos por la especificación de la operación para cerrar una cuenta bancaria. Recuerden que tenemos B como el conjunto de cuentas del banco, que en particular es un conjunto de pares ordenados. Normalmente esos pares ordenados tienen en la primera componente el número de cuenta y en la segunda componente el saldo de esa cuenta. N es el número de la cuenta que queremos cerrar, y B', recuerden que yo digo B', aunque lo escribo con el símbolo de subrayado a continuación, B' es el conjunto de cuentas del banco luego de cerrar la cuenta N. El requerimiento para cerrar una cuenta es que hay que eliminar del conjunto de cuentas del banco el par n saldo, es decir, el par cuya número de cuenta es n, que es el número de cuenta que queremos cerrar, y el saldo que tenga, pero siempre que ese saldo sea 0. Entonces la especificación que tenemos para cerrar es que n tiene que estar en el dominio de b, es decir, tiene que ser uno de los números de cuentas del banco. En particular, b aplicado a n tiene que dar 0, es decir, la segunda componente del par ordenado tiene que ser 0. Y en ese caso, el conjunto de cuentas del banco luego de cerrar la cuenta, es decir, b', es el resultado de aplicar la antirrestricción de dominio a b respecto del conjunto formado únicamente por el número de cuenta n. Es decir, la antirrestricción de dominio elimina de b todos los pares cuya primer componente es alguna de las que está en este conjunto. Como este conjunto tiene un solo elemento, va a eliminar un solo par. En realidad también va a eliminar un solo par porque b es una función, y entonces la primer componente de cada par ordenado está solo una vez en el conjunto b. Entonces vamos a ver cómo es la especificación escrita en setlog. La especificación original, que es la misma que estaba en la escena anterior, es esta de acá. N pertenece al dominio de B, B aplicado a N nos da 0, esto significa que el saldo de la cuenta N en el banco B es 0, y B' es igual a la antirrestricción de dominio de B al conjunto formado por N, es decir, vamos a eliminar el par que tiene como primer componente N. La traducción a setlog es muy simple, como les decía. La mayor dificultad está en que no podemos escribir directamente que n pertenece al dominio de B, sino que primero tenemos que obtener el dominio de B. Entonces, inventamos una variable nueva que no esté usada en ninguna parte y a eso le llamamos el dominio de B, con el operador DOM. Es decir, esto básicamente nos dice que D es el dominio de B. Y entonces ahí sí podemos decir que n pertenece a D, que es el dominio de B. El pertenece, recuerden que en setlog se escribe con la palabrita toda en minúsculas in. Luego, para decir que B aplicado a n es 0, usamos el operador apply y ponemos los argumentos básicamente en el mismo orden. B aplicado a n, 0. Y después tenemos que escribir la antirrestricción de dominio, que en este caso también tenemos que usar un operador. Como en el caso de dominio no podemos decirlo con una igualdad, entonces, o como en el caso de la unión también, que les mostraba en otros videos de la serie, entonces la antirrestricción de dominio se escribe con esta palabra, que es básicamente domain anti-restriction, y entonces ponemos el conjunto que va a la izquierda del símbolo de antirrestricción, luego el conjunto que va a la derecha del símbolo de antirrestricción, y finalmente, como tercer argumento, el resultado de esta expresión. Esto es muy común en setlog, de tener que escribir estas igualdades que nosotros a nivel de especificación escribimos como igualdades, las tenemos que escribir como operadores en setlog.
Hay una versión aún bastante más sencilla, que tanto se puede escribir a nivel de especificación como a nivel de setlog. Yo acá la escribí simplemente a nivel de setlog. Pueden hacer como un ejercicio, ver cómo escribirían esto ustedes a nivel de especificación, pero la verdad es muy simple, que es directamente decir que el par ordenado n0 es un par del banco. En lugar de decir que n está en el dominio de D y que B aplicado a n da 0, decimos lo que en estos tres predicados se puede decir en uno solo, que es directamente el par ordenado n0 pertenece a B. Como B es una función, el único par ordenado cuya primer componente es n tiene que ser forzosamente este. Si hay otro par ordenado que tiene otro resultado, aquí otra segunda componente, por ejemplo n con un saldo de 100, bueno, eso quiere decir que la cuenta no se puede cerrar. En este caso tomamos la antirrestricción de dominio igual que antes, es decir, nos ahorramos o transformamos, mejor dicho, estos tres predicados en solamente este que dice esencialmente lo mismo. Algo que casi me olvido de decirles es que cuando trabajen en setlog no olviden que las definiciones las tienen que terminar con un punto, porque si no van a tener un problema sintáctico, van a tener algún tipo de error sintáctico reportado por setlog. Ahora vamos a pasar a la computadora y vamos a ver cómo operar esto en setlog. Antes que nada les recuerdo cómo instalar setlog. Lo primero que tienen que hacer es instalar un intérprete de Prolog. Pueden instalar SWI Prolog, que lo pueden descargar desde este sitio web. Luego tienen que descargar el programa Prolog que implementa setlog y lo descargan desde este otro sitio web. Si les resulta muy complicado acordarse de este sitio web, pueden buscarlo en Google como setlog Gianfranco Rossi. Las instrucciones detalladas de cómo instalar están en el tercer video de esta serie sobre matemática para programadores. Acá yo ya tengo abierto el archivo banco.pl, que es donde escribí la versión de setlog de la operación para abrir una cuenta bancaria que vimos en los primeros videos de esta serie. Luego hay tres definiciones en setlog de la operación para cerrar una cuenta bancaria, que yo la numeré cerrar 1, cerrar 2 y cerrar 3. La primera corresponde a una especificación de cerrar que vimos en el video 5 de la serie de matemática para programadores. También vimos algo de esto en el video 6. Esta definición de cerrar utiliza la diferencia de conjuntos o la resta de conjuntos. Y acá lo que hacemos es restar del banco que tiene todas las cuentas, restamos la cuenta cuya primer componente es n y su saldo es 0. Y eso nos da el b' que estamos buscando. La segunda definición de cerrar la vimos en el video 6 de la serie de matemática para programadores. Y esta ya utiliza el operador de antirrestricción de dominio, que también es el operador que hemos estado viendo en este video de forma resumida. Y la tercera definición de cerrar es la que yo les acabo de dar en la escena anterior, que evita llamar al dominio y hacer la pertenencia sobre el dominio y después la aplicación de función, y simplemente ve la pertenencia del par ordenado en B. Entonces, cargamos esto en setlog. Recuerden, hay que ejecutar prolog. Luego hay que ejecutar consult con setlog.pl entre comillas. Y finalmente invocar el entorno de setlog. Entonces yo acá también escribí en el archivo tests.pl, escribí varios tests. Están los tests para testear la operación abrir, que los hemos visto en los primeros videos de la serie. Y acá tenemos test para la operación cerrar, que en particular yo los hice para la segunda versión de cerrar, la que usa la antirrestricción de dominio, es decir, esta de acá, que tiene los tres predicados
para determinar si la cuenta existe y tiene saldo cero, y luego la antirrestricción de dominio. Y también tengo tests que combinan abrir y cerrar, porque eso es interesante. Ahora que tenemos dos operaciones ya definidas, podemos hacer tests que usan las dos operaciones. Y finalmente hice algunos tests muy poquitos para comparar cómo sería implementar cerrar 1, cerrar 2 y cerrar 3. Entonces, antes de poder ejecutar los tests, tenemos que cargar la especificación del banco con el comando consult y entre comillas simples el nombre del archivo que tiene la especificación. Y ahora sí podemos ejecutar los tests. El primer test nos dice que tenemos un banco que no tiene cajas de ahorro existentes y nosotros sin embargo queremos eliminar una caja de ahorro. Evidentemente esto no lo deberíamos poder hacer porque no se puede eliminar una caja que no existe, una cuenta bancaria que no existe. Efectivamente, setlog nos devuelve un error, es decir, nos dice básicamente que no podemos eliminar esa cuenta. Ahora probamos con otro test que es el siguiente. Tenemos un banco que tiene una caja de ahorro, una cuenta bancaria. Queremos eliminar esa cuenta que existe en el banco, pero el problema es que la cuenta no tiene saldo cero y tampoco deberíamos poder eliminarla. Entonces, setlog nos dice efectivamente que no se puede hacer. Ahora sí vamos a poder correr un test que va a ser exitoso, porque tenemos un banco que tiene una cuenta, que tiene saldo cero y nosotros queremos eliminar esa misma cuenta. Entonces, el resultado que nos debería dar en B1 es que el banco se queda sin cuentas, es decir, es el conjunto vacío. Ahora tenemos un banco que tiene dos cuentas y queremos eliminar una que justamente tiene el saldo cero. En este caso el resultado debería ser que el banco se queda solo con una cuenta y el saldo de esa cuenta sigue siendo el mismo. Efectivamente, fíjense que queda la cuenta 23 con un saldo de 200 pesos o dólares o lo que quieran. Y finalmente un test un poco más extraño, porque acá lo que estamos haciendo es decirle a setlog que le damos el resultado de eliminar una cuenta, pero no le decimos cuál cuenta es ni de qué banco la estamos eliminando. Entonces le estamos pidiendo a setlog que nos calcule todas las posibilidades de bancos y números de cuenta tales que el resultado sea este de acá. Este tipo de cálculos solamente los puede hacer un lenguaje de programación como setlog. En lenguajes estándares de programación como Java o como Python o ese tipo de lenguajes, este tipo de cosas no se pueden hacer. Esto es propio de lenguajes que trabajan con constraints o restricciones. Entonces, fíjense que nosotros en realidad le estamos dando el resultado y le estamos pidiendo que nos diga cuáles son las entradas que nos daría ese resultado. Entonces nos devuelve algo medianamente complicado porque nos dice, bueno, si ustedes quieren obtener un banco cuya única cuenta sea la cuenta con número de cuenta 23 y saldo 200, luego de haber borrado una cuenta, tienen que empezar con un banco B, que es el primer parámetro, que tenga esa misma cuenta, pero que también tenga una cuenta cuyo número de cuenta sea n, porque es el que queremos borrar, y su saldo sea 0. Y además tenga cualquier otra cosa además de eso. Tiene que tener como mínimo eso. Esta parte luego de la barra la vamos a ver en más detalle en próximos videos. Acá si le pedimos otras soluciones nos va a dar más soluciones y en general van a ser todas idénticas entre sí. Fíjense, muchas soluciones. Siguen y ahí terminó, no tiene más soluciones. En realidad nos está dando siempre la misma solución repetida. Este es una limitación, un problema que tiene setlog, porque en algunas situaciones repite mucho las soluciones, pero repito, es algo que otros lenguajes de programación no pueden hacer, es decir, calcular entradas partiendo de salidas. Bien, ahora vamos a ejecutar los tests combinados, donde combinamos abrir con cerrar. Fíjense, entonces empezamos por un banco que no tiene nada, abrimos la cuenta con saldo 12, guardamos el resultado en B1
y luego partiendo de B1 borramos la cuenta que acabamos de crear. Esto nos debería dejar B2 con el valor inicial, es decir, el banco vacío. Y efectivamente nos da B2 vacío, pero también nos da el estado intermedio, donde la cuenta estuvo creada justo antes de ser borrada. Ahora vamos a probar con un test un poquito más complicado. Entonces tenemos, fíjense, partimos con un banco que no tiene ninguna cuenta, creamos la cuenta con número 12, tomamos ese banco en B1 y vamos a abrir otra cuenta en B1 con número 67 y vamos a guardar ese resultado en B2 y acá vamos a cerrar la cuenta 12 que abrimos en primer lugar. Eso nos debería dejar con una sola cuenta, que es la que tiene el número 67. Efectivamente en B3 tenemos la única cuenta que tiene saldo 0 y número 67. Y fíjense que podemos obtener todos los estados intermedios de esa ejecución. Finalmente, tomé como parámetro para comparar las tres especificaciones este test que nos dio muchas soluciones. Y acá lo que hacemos es ejecutar el mismo test para las tres implementaciones distintas que tenemos de cerrar. Y lo que voy a mostrarles es que todas dan soluciones similares, solo que hay una que da muchas menos soluciones que las otras. Esta primera, cerrar 1, es la que usa diferencia de conjuntos. Y fíjense, acá ya nos dio la primera solución y todas las otras soluciones que da. Da muchísimas soluciones, muy similares entre sí, esencialmente porque no hay muchas más soluciones. Lo que sí, setlog no puede evitar repetir todas estas soluciones. Traten de ir mirando la cantidad de soluciones repetidas que da hasta que finalmente termina. Ahora tomamos la segunda, que ya lo ejecutamos a este test, pero lo volvemos a ejecutar. Este también nos daba muchas soluciones repetidas, pero no tantas. Y finalmente vamos a ejecutar el mismo test sobre la tercera implementación, que es la que usa la antirrestricción de dominio, pero evita los tres predicados, estos de acá, el dominio, la pertenencia al dominio y la aplicación de función, y lo resume todo en una pertenencia de un par ordenado. En este caso van a ver que nos da básicamente el mismo resultado, pero muchas menos soluciones repetidas. ¿Ven? Ahí ya terminó y nos dio pocas soluciones repetidas. Con lo cual podemos concluir que esta tercera implementación es un poquito más eficiente, es un poquito más cómoda para trabajar con la operación cerrar. Les dejo como ejercicio hacer algunos tests para comparar si las tres implementaciones les dan los mismos resultados. Es decir, pueden, por ejemplo, tomar todos estos tests que están acá, los primeros, excepto este último, y reemplazar el número 2 de aquí por el 1 o el 3 y ver que les dé el mismo resultado.